Hoy les contaré una leyenda que ha asustado a generaciones enteras en un pequeño pueblo costero. Una historia que nos recuerda que hay secretos que es mejor no desenterrar, y que algunas cosas, una vez que las ves, no puedes olvidar. En la costa, se encuentra un pueblo tranquilo, rodeado por colinas verdes y con una pequeña playa de arena dorada. A primera vista, parece un lugar idílico, ideal para unas vacaciones. Pero bajo su fachada de paz y tranquilidad, se oculta una historia aterradora que ha marcado para siempre a quienes han tenido la desgracia de enfrentarse a ella. El pueblo tiene una antigua leyenda que habla de los sin rostro. Hace siglos, un grupo de forasteros llegó al pueblo en medio de una tormenta. Eran personas extrañas, vestidos con ropajes que cubrían sus cuerpos de pies a cabeza. Nadie en el pueblo había visto algo así antes. Al principio, los aldeanos los recibieron con hospitalidad, pero pronto comenzaron a notar que había algo raro en ellos. Nadie podía verles el rostro, pues siempre llevaban máscaras misteriosas que nunca se quitaban. Los forasteros se alojaron en una posada del pueblo. Durante su estancia, la vida en el pueblo cambió drásticamente. La gente empezó a enfermarse, y los animales desaparecieron sin dejar rastro. La situación se volvió cada vez más desesperada, y las cosechas comenzaron a fallar. Los aldeanos, temerosos y desesperados, comenzaron a sospechar que los extraños visitantes tenían algo que ver con estos eventos. Una noche, durante una reunión de emergencia, un grupo de aldeanos decidió enfrentarse a los forasteros. Cuando llegaron a la posada, se encontraron con un espectáculo espantoso. La posada estaba vacía, y todo estaba en un estado de desorden, como si hubieran abandonado el lugar apresuradamente. Sin embargo, al revisar las habitaciones, encontraron algo aún más perturbador. Las paredes estaban cubiertas con extrañas inscripciones y símbolos, y el aire estaba impregnado de un olor desagradable, como azufre. Los aldeanos comenzaron a investigar, tratando de descubrir el origen de la maldición que había caído sobre ellos. En su búsqueda, encontraron un antiguo manuscrito en una biblioteca olvidada del pueblo. El manuscrito hablaba de un ritual oscuro llevado a cabo por un grupo de hechiceros que habían llegado al pueblo en busca de poder. Según la leyenda, estos hechiceros habían hecho un pacto con seres de otro mundo, y como resultado, habían condenado al pueblo a una plaga de desgracias y enfermedades. La clave para romper el hechizo estaba en una serie de objetos sagrados que, según el manuscrito, debían ser destruidos en un ritual específico. Pero, antes de que pudieran completar el ritual, los forasteros desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. El pueblo pronto se vio libre de la plaga, pero la memoria de los sin rostro y su presencia nunca se desvaneció por completo. Décadas después, la historia de los sin rostro se convirtió en una leyenda. Los aldeanos la contaban a sus hijos como una advertencia para no hablar con extraños y para no salir de noche. Con el tiempo, el miedo se convirtió en mito, y la historia fue perdiendo su impacto. Pero la verdadera historia estaba a punto de resurgir. Un grupo de jóvenes aventureros decidió visitar el pueblo para investigar la leyenda. Habían oído hablar de los sin rostro y querían ver si había alguna verdad en la historia. Prepararon sus equipos y se dirigieron al pueblo con entusiasmo, ignorando las advertencias de los pocos ancianos que aún vivían allí. Cuando llegaron, encontraron el pueblo en un estado lamentable. La mayoría de las casas estaban en ruinas, y la playa estaba cubierta de algas y escombros. Sin embargo, el ambiente estaba impregnado de una sensación de inquietud que no podían ignorar. Decidieron quedarse en la posada, el mismo lugar donde los forasteros habían estado siglos antes. Esa noche, mientras dormían, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes de la planta baja. Al principio pensaron que era el sonido de las tuberías viejas, pero pronto se dieron cuenta de que eran pasos, y no pasos comunes, sino pasos que parecían seguir un patrón rítmico y metódico. Uno de los jóvenes, llamado Marco, decidió investigar. Bajó las escaleras con una linterna en mano y encontró la planta baja desierta.
Sin embargo, cuando pasó por la recepción, notó algo extraño. En la pared había una serie de símbolos similares a los que los aldeanos habían encontrado en el pasado. Aunque no entendía su significado, sentía que algo estaba terriblemente mal. Regresó a su habitación y compartió sus hallazgos con el grupo. Decidieron que al día siguiente explorarían el pueblo en busca de pistas. Mientras tanto, la atmósfera en la posada se volvió cada vez más opresiva. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Al amanecer, el grupo comenzó a explorar el pueblo. Encontraron ruinas de casas, calles desiertas y el viejo cementerio, que estaba cubierto de maleza. En el centro del cementerio, había una tumba sin nombre, con una lápida rota y desgastada por el tiempo. Se preguntaron si podría tener algo que ver con la leyenda. Mientras examinaban la tumba, comenzaron a escuchar susurros extraños. Como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podían entender. Los susurros eran cada vez más fuertes, de repente, vieron figuras borrosas moviéndose entre las tumbas. Trataron de acercarse para ver mejor, pero las figuras desaparecieron en la niebla que comenzaba a formarse. El grupo estaba cada vez más inquieto. Decidieron regresar a la posada para investigar más a fondo. Al llegar, encontraron que la atmósfera en el interior era aún más inquietante. Las luces parpadeaban y el aire estaba helado. Marco decidió que era el momento de buscar en el sótano de la posada, donde los forasteros habían pasado tanto tiempo. Al bajar al sótano, encontraron un viejo libro cubierto de polvo. Era el mismo manuscrito que los aldeanos habían encontrado siglos atrás. Marco comenzó a leerlo en voz alta, tratando de descifrar los rituales y símbolos que contenía. A medida que leía, los susurros volvieron, esta vez más intensos y perturbadores. De repente, una sombra se materializó frente a ellos. Era una figura encapuchada que se movía sin hacer ruido, y sus ojos eran dos agujeros vacíos en su rostro. Los jóvenes intentaron alejarse, pero la figura los seguía, moviéndose con una agilidad sobrenatural. La figura parecía estar hecha de humo y oscuridad, y sus movimientos eran tan rápidos que apenas podían seguirlos. Los jóvenes intentaron buscar refugio en la planta superior, pero cada habitación estaba vacía y fría. Finalmente, llegaron a una habitación que parecía intacta, con una gran ventana que daba al bosque. Decidieron quedarse allí y esperar a que la figura desapareciera, pero al poco tiempo, la figura apareció en la ventana, observándolos con sus vacíos ojos. La figura comenzó a golpear la ventana, y el grupo sintió una desesperación creciente. Los susurros se hicieron más fuertes, y la atmósfera en la habitación se volvió aún más opresiva. Sabían que debían hacer algo para detener a la figura, pero no sabían qué. En un momento de desesperación, uno de los jóvenes, Ana, recordó una parte del manuscrito que hablaba de un hechizo para devolver a los espíritus al lugar al que pertenecen. Decidió probarlo, a pesar de no estar completamente segura de que funcionaría. Tomó una vela y la encendió, recitando las palabras del hechizo que había encontrado en el manuscrito. Mientras recitaba, la figura se detuvo y comenzó a retroceder. Los susurros se hicieron más suaves y la atmósfera en la habitación empezó a despejarse. Finalmente, la figura desapareció, y el grupo pudo respirar con alivio. Sin embargo, sabían que esto no era el final. La leyenda de los sin rostro había sido real, y habían tenido una pequeña muestra de su poder. Decidieron abandonar el pueblo al amanecer, llevándose el manuscrito con ellos. De regreso a casa, el grupo intentó compartir su experiencia con el mundo, pero muchos no les creyeron. Algunos pensaron que estaban exagerando o que habían tenido alucinaciones. Pero el grupo sabía la verdad. Sabían que había fuerzas en el mundo que estaban más allá de su comprensión, y que a veces, los viejos mitos eran más reales de lo que uno podría imaginar. El pueblo costero quedó desierto una vez más,
Y la leyenda de los sin rostro continuó siendo una advertencia para quienes se aventuraran a entrar en su territorio. La historia se convirtió en un recordatorio de que, aunque los tiempos cambian, algunos secretos permanecen escondidos, esperando ser descubiertos por aquellos que no temen enfrentarse a lo desconocido. Todo comenzó en un tranquilo pueblo enclavado en las montañas. Los habitantes vivían en paz, dedicados a sus labores diarias. En el centro del pueblo, se encontraba una iglesia antigua, construida hacía más de 2 siglos. Era el corazón del pueblo, el lugar al que todos acudían para celebrar, pedir protección y consuelo en tiempos difíciles. Pero esa iglesia guardaba un misterio que pocos se atrevían a mencionar. En lo alto del campanario, unas campanas colgaban desde los primeros días de la iglesia. Eran imponentes, hechas de un metal tan oscuro que parecía absorber la luz. Nadie sabía quién las había colocado ni de dónde venían, pero siempre estuvieron ahí, como una parte esencial del pueblo. Sonaban en las ceremonias, en las festividades y, por supuesto, en los funerales. Una noche, durante una tormenta particularmente feroz, las campanas comenzaron a sonar solas. Eran casi las 3 de la mañana, un horario inusual para que alguien estuviera en la iglesia, y mucho menos tocando las campanas. El sonido era ensordecedor, reverberando en cada rincón del pueblo, despertando a los habitantes. Algunos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto, pero otros, los más ancianos, sabían que no era casualidad. Ese sonido significaba algo más. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con la noticia de la muerte de uno de sus habitantes más queridos, el señor Esteban, el carpintero del pueblo. Nadie entendía qué había ocurrido. Esteban había sido encontrado muerto en su casa, sin signos de violencia, pero con una expresión de terror en el rostro. Parecía como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón no lo soportó. Los días pasaron, y las campanas volvieron a sonar, siempre en la madrugada. Y siempre, sin excepción, alguien moría esa misma noche. Las víctimas no tenían nada en común, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. El único patrón era el sonido de las campanas y el terror en sus rostros. Los habitantes empezaron a entrar en pánico. Algunos se marcharon, huyendo del pueblo antes de que las campanas pudieran anunciar su muerte. Otros intentaron buscar explicaciones. ¿Era una maldición? ¿Un castigo divino? Nadie sabía la respuesta. Lo único que tenían claro era que cada vez que las campanas sonaban, alguien moriría. Pronto, comenzaron a sospechar del campanario. Decidieron que debían investigar, pero la idea de acercarse a esas campanas les causaba un miedo inexplicable. Finalmente, un grupo de jóvenes valientes decidió subir al campanario durante el día, cuando las campanas permanecían en silencio. Querían descubrir quién o qué las estaba tocando por las noches. Subieron las escaleras empinadas, escuchando el crujido de la madera bajo sus pies. Cuando llegaron al campanario, lo que encontraron los dejó helados. Las cuerdas que se utilizaban para tocar las campanas estaban intactas, pero algo no encajaba. Había una inscripción en el metal de las campanas, escrita en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Era un mensaje antiguo, enterrado bajo siglos de polvo y óxido. Uno de los jóvenes, quien había estudiado lenguas antiguas en la universidad, trató de descifrar la inscripción. Después de varias horas de esfuerzo, finalmente logró entender su significado. El mensaje decía: las almas de los caídos anunciarán la muerte de los vivos. Aquello fue suficiente para que decidieran no tocar nunca más las campanas. Al bajar, contaron lo que habían visto al resto del pueblo. Algunos sugirieron destruirlas, mientras otros creían que eso podría desatar algo peor. Al final, acordaron sellar el campanario, con la esperanza de que eso detendría el ciclo de muerte. Pero las campanas no dejaron de sonar.
Una semana después, a la misma hora de siempre, el eco metálico llenó el aire. Esta vez, no fue una sola campanada, sino 12. Cada golpe resonaba como un presagio, y los habitantes se miraban aterrados, sabiendo lo que eso significaba. Si las campanas habían sonado 12 veces, ¿acaso morirían 12 personas esa noche? Y así fue. Durante los días siguientes, uno tras otro, los cuerpos de 12 personas fueron encontrados en sus casas, todos con la misma expresión de terror congelada en sus rostros. No había señales de lucha, ni de enfermedades. Simplemente morían. El miedo se apoderó completamente del pueblo. Los pocos que quedaban comenzaron a buscar respuestas fuera de su fe y tradición. Consultaron a expertos en lo paranormal, a sacerdotes de pueblos vecinos, e incluso a personas que decían ser capaces de comunicarse con los muertos. Ninguno podía ofrecer una explicación clara, pero todos coincidían en algo: las campanas estaban malditas. Una noche, un hombre llamado Tomás, que había perdido a su esposa y a su hijo a causa de las campanadas, decidió que ya no podía soportarlo más. Tomás no era religioso ni creía en supersticiones, pero el dolor lo había empujado al borde de la locura. Armado con un hacha, se dirigió al campanario con la intención de destruir las malditas campanas. Subió por las escaleras con determinación, aunque sus manos temblaban de miedo. Cuando llegó a la cima, levantó el hacha, dispuesto a acabar con la maldición de una vez por todas. Pero en el momento en que el hacha tocó la campana, algo increíble sucedió: el metal comenzó a desprenderse, revelando lo que había debajo. Las campanas no eran de metal ordinario. Estaban hechas con huesos. Huesos humanos, entrelazados y moldeados en forma de campanas. Tomás retrocedió horrorizado, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, las campanas comenzaron a sonar por sí solas, aunque nadie las tocaba. Y esta vez, sonaron más fuerte que nunca. Tomás intentó huir, pero cayó por las escaleras y murió al instante. Después de su muerte, algo cambió en el pueblo. Las campanas dejaron de sonar. Los habitantes, aunque profundamente traumatizados, empezaron a recuperar su vida cotidiana. Algunos pensaban que el sacrificio de Tomás había roto la maldición, mientras otros estaban seguros de que solo había sido una pausa temporal. Pasaron meses sin que se escuchara una sola campanada. Pero los más ancianos sabían que algo aún estaba mal. Un sacerdote, que había vivido en el pueblo toda su vida, decidió investigar más a fondo. Revisando los antiguos archivos de la iglesia, encontró un manuscrito que hablaba de los primeros días del pueblo. Descubrió que las campanas habían sido un regalo de un noble misterioso que vivió en el pueblo hacía siglos. Este noble era conocido por su crueldad y por haber realizado sacrificios humanos para aumentar su poder. Se decía que, antes de morir, ordenó que sus enemigos fueran ejecutados y sus huesos fundidos para crear las campanas que colgarían en la iglesia. Así, su legado de muerte continuaría por generaciones. El sacerdote entendió que la maldición no terminaría hasta que las campanas fueran destruidas por completo, pero el miedo al poder oscuro que las impregnaba lo paralizó. Sabía que cualquiera que intentara destruirlas sufriría un destino peor que la muerte. A pesar de sus miedos, el sacerdote decidió que debía intentarlo. Una noche, se dirigió al campanario con una pesada maza. Al llegar, rezó una última oración y golpeó las campanas con todas sus fuerzas. Al instante, un grito ensordecedor llenó el aire, como si las almas atrapadas en los huesos de las campanas hubieran sido liberadas al mismo tiempo. Las campanas cayeron al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Al día siguiente, el sacerdote fue encontrado muerto en la iglesia, pero por primera vez, su rostro no mostraba terror, sino paz. El pueblo nunca volvió a escuchar las campanas.
Aunque la maldición parecía haber sido rota, los habitantes nunca olvidaron el horror que vivieron. Con el tiempo, el pueblo fue abandonado. Hoy en día, la iglesia permanece en ruinas, pero los pocos que se atreven a visitarla aseguran que, si escuchas con atención, en las noches más oscuras, aún puedes oír el eco lejano de una última campanada.